Está delicioso el café. Bienvenidos todos a nuestro cuarto episodio de Success Theory. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo estás, Lucas? De maravilla. Muchas gracias también, gente, por seguir el programa. Sí, muchas gracias. Bueno, entrando un poco ya en materia, hemos hablado de varias cosas en los últimos capítulos. Hoy día lo que queremos profundizar un poquito más es el tema de la educación Claro. en torno al éxito y cómo conseguir tus metas. En el fondo, un poquito pimponear desde otra arista lo que hemos estado hablando en otros capítulos. Dar un Exacto. poquito más generar un poquito más de contexto. Sí, sí. Lo que queremos de alguna forma contar hoy día es por qué la gente no desarrolla su verdadero potencial, darles un poquito cuál es la clave para poder lograrlo, ¿verdad? Y, y decirles que definitivamente no es tampoco culpa del empleador. Claro, hemos castigado harto al empleador. Sí, hemos dicho hartas Sí. cosas bien duras para ellos, pero son críticas constructivas. Claro, y en el fondo lo que queremos dejar en claro es que es la responsabilidad de todos. Y el asunto de Sí. que hayan personas que obtienen masivo éxito en el mundo empresarial, de los negocios o simplemente en la vida, versus gente que de alguna manera nunca logra escapar del pagar del sobrevivir el mes, Exacto. o de alguna manera de ciertos escalafones de, llamémosles, éxito financiero, no tiene que ver con un asunto de suerte, no tiene que ver con un asunto de si estudiaste o no en la mejor universidad, tiene que ver con puntos súper simples. Y en el fondo, cualquier persona es afecta a conseguir el éxito de vida Sí. y monetario que deseen, siempre y cuando sigan esas reglas. Es así de simple. O sea, claro, hablamos ya un poquito de la parte biológica, del por qué y cómo funciona el ser humano para poder lograr el éxito. Y hoy día lo que queremos adentrarnos es un poquito cómo funciona el tema de los hábitos Exacto. para poder llegar al éxito. Y ¿no? cómo la sociedad te moldea para no llegar a cumplir tus metas. Exacto. Bueno, entonces, un poquito para interiorizarnos más con esto, queríamos contar también por qué existe un poco de desentendimiento con respecto a cómo llegar a este éxito, porque yo creo que todavía estamos muy inmersos en lo que era el modelo antiguo, que llamamos modelo antiguo a la forma en cómo se hacían los negocios antiguamente y cuál era el modelo de éxito para las personas sobre los negocios. Y cuál es la diferencia con el mundo de ahora. Entonces, entender que las personas del mundo antiguo, por decirlo así, que son los baby boomers y la generación X incluso todavía, es porque la diferencia generacional a ellos no les ha permitido todavía poder interiorizarse con la forma en la cual funciona el nuevo mundo. Y esa dicotomía que existe entre esta gente que amasa el mundo antiguo todavía no ha sido entendida, por decirlo así, por ellos y no les ha permitido tampoco abrazar a las nuevas generaciones para poder trabajar en conjunto, creo yo. No sé, entonces la idea es poder de alguna forma esclarecerles la película a estas generaciones un poco más antiguas para que entiendan que tampoco es tanto nuestra culpa, que tampoco es tanto culpa de ellos y que a lo mejor deberíamos ser un poco más abiertos a trabajar más en conjunto, ¿no? Y en ese sentido tiene que ver mucho con que lo que hablamos de los valores de las generaciones. Para las generaciones antiguas, el valor de la existencia era lograr generar familia, el lograr subsistir, el asegurar la jubilación, el asegurar la subsistencia. Claro. Para nuestra generación, los valores son marcar un cambio, desarrollarnos profesionalmente, desarrollarnos como personas. Claro. Entonces, es gracioso que una persona que busca eso tiene quizás un abuelo diciéndole, no, hijo, no, pues estudia una carrera que te dé plata, asegura la plata, deja esas cosas que te gustan como un hobby. En el fondo, esas son las generaciones del miedo, porque cuando Exacto. falta información, Sí, cuando sí. falta conocimiento, lo que existe es miedo. Sí, que en definitiva tiene que ver un poco con el contexto en el cual se desarrollaron estas generaciones, porque ellos provienen de una época en la cual la subsistencia y poder mantener a tu familia quizás era como el foco, que hoy día en realidad no son preocupaciones que nos acomplejen a nosotros, Claro. porque para nosotros es
es en definitiva, en ese sentido, un poco más fácil, a lo mejor es un poco más libre. Podemos elegir, eh, en estricto rigor, podemos elegir lo que queramos para poder desarrollarnos en la vida y yo creo que al final esta, que igual hemos hablado harto de la democratización de la información, nos ha permitido a nosotros tener la flexibilidad para realmente desenvolvernos de la forma que nosotros queramos. Es que en ese sentido la problemática es súper simple, la brújula está invertida. Es decir, tú vienes de generaciones que en el fondo a los 22 años ya eran padres. Claro. Mis abuelos, por ejemplo, y los abuelos de muchas personas, a los 20 años ya tenían una familia. Y cuando hablo de familia, hablo más de solamente un hijo. Una persona que tiene un hijo a los 22 años tiene un deber de involucrarse con el mundo del trabajo, en el sentido de que tiene una familia que mantener. Y no es una opción. Conceptos como la libertad personal, el desarrollo personal, la búsqueda de tu felicidad se vuelven muy secundarios cuando tienes una familia que mantener, especialmente en un mundo que estaba orientado a que el hombre trabajara y no la mujer. Nosotros, Claro. por otro lado, tenemos la libertad de ya estar en nuestros 30. Sí, gente, tenemos 30, aunque no lo crean. y, y en el fondo no tenemos hijos, no estamos casados, no estamos pagando el dividendo de un hogar, no tenemos responsabilidades financieras más allá de las nuestras y Claro. de los que rigen nuestra vida. Y tenemos la posibilidad de elegir, o sea, si tú mañana decides migrar a otro país, te vas. Si tú mañana decides estudiar otra carrera, la estudias. Si tienes libertad de elección. Algo que la gran mayoría, algo que los boomers 2 no tuvieron y algo que la gran mayoría de la generación X tampoco. La gran mayoría de la generación X a los 30 años ya estaban manteniendo una familia. Claro. Entonces, ¿a qué me voy con esto de que la brújula está invertida? Tiene que ver con el hecho de que esa generación y los valores que tiene nacen de la realidad que les tocó vivir. Y esos son los valores que imparten a la generación siguiente, que, como dije, no tiene las limitaciones de esta generación. Y ahí entra el concepto de la educación. A estas generaciones se les vendió la educación como el proceso con el cual tú llegas a cualquier, llamémosle, éxito en tu vida, o más que cualquier. Si tú quieres cumplir algo en tu vida, tienes que tener educación. O sea, claro, es como que la fórmula en ese momento era esa, y el éxito que pudieron ellos obtener con esa fórmula creen que es replicable todavía hoy en día. Claro, porque en el fondo, ¿qué pasó con los boomers 2? Soy un boomer 2, fui a la universidad, salí de una buena carrera, entré a una gran corporación, a una gran compañía, me jubilé, trabajé toda mi vida en esa compañía, fui escalando en la compañía y ahora tengo mi grosa jubilación. Luego llegan los generación X que no pudieron vivir eso a la altura, pero se les imparten esos valores y de alguna manera se sienten fracasados por no poder jubilar en la compañía y de alguna manera no poder volver realidad los sueños de la generación antigua, y ellos tienen la esperanza de que los siguientes, nosotros, podamos cumplir ese sueño, pero nosotros nacemos en un mundo donde la información está en la mano y la universidad ya no es el camino, es una opción. Claro. Por ende, nosotros tenemos la libertad de elegir por dónde vamos a abrazar el conocimiento. Y tal como mencionábamos, muchas de las industrias ya se están abriendo a la contratación de talento, no profesionales. Claro. Porque en el mundo de ahora, y con todo el respeto a todo el mundo profesional, el título no importa, importa cuánto sabes. Y en ese sentido, el problema con la educación, a mi consideración, en realidad a nuestra consideración, el problema es que la educación no genera sabiduría. La educación es un traspaso de información que viene en teoría de un ente, el profesor, que es el que tiene la sabiduría, que no solamente tiene el entendimiento, sino que la experiencia de ejecución que le permite utilizar ese entendimiento. Sí. Y ese traspaso va al alumno, que es alguien que se sienta a recibir información, que en el mejor de los casos es capaz de procesar y entender, pero luego entra el mundo a replicar, es decir, a vender una verdad que no es de él. Porque en el fondo la obtención de un título universitario no es nada más que la certificación de que tú eres digno de repetir el discurso que la universidad ha determinado como el suyo. Por ende, eres un evangelizador del discurso de tu universidad. O eventualmente simplemente aprender la forma de trabajar de la empresa, porque todas las empresas finalmente son distintas, tienen su propia cultura y todo, y
y al final lo que hace la universidad es abrirte la mente para que tú seas capaz de adaptarte a esa cultura y tener éxito dentro de esa organización. Exacto, pero en ese sentido te abren la mente nuevamente con un conocimiento que no es una experiencia que no es tuya, una vivencia que no fue tuya. Y en ese sentido es casi como tener a alguien que te narre un libro. Claro. ¿Y qué ocurre con eso? No se genera real sabiduría. Nosotros hablamos, por ejemplo, de estas personas que crearon grandes empresas como Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Los estelares. Los estelares, claro. ¿Y cuál es el patrón que se repite entre los estelares? Todos son dropouts de la universidad, todos se salieron de la universidad. En ese sentido, ¿por qué yo creo que son los estelares? Y es porque ellos cambiaron el mundo, entendiendo el mundo y generando conocimiento por su cuenta. Ellos vieron problemáticas y determinaron cómo darles solución. Ellos generaron conocimiento. Y la generación de conocimiento nace cuando tú tienes una iniciativa personal por entender algo y haces todo lo que tengas que hacer para poder comprenderlo. Y cuando ese proceso es personal, la información que obtienes al final no es solo conocimiento, es entendimiento. Y en ese sentido, si yo tengo una persona, a un ingeniero comercial que estudió 5 años para poder tener una base de conocimiento que en el fondo no es más que el traspaso de información de otro profesional a él, versus alguien que no estudió ingeniería comercial y en un menor nivel de tiempo tiene ese mismo conocimiento por motivación personal y deseo propio de entender, de entender esos campos. No soy yo quien lo dice, son las áreas de selección de muchas de las empresas más grandes del mundo. Vale más el tipo que lo hizo por motivación propia, el que lo encontró por su cuenta, el que vio problemas y se dedicó a buscar, que el tipo que se sentó en un aula simplemente a recibir. Claro. Ahora, tampoco quiero castigar completamente el modelo universitario. No estoy diciendo que sea algo innecesario, pero reitero, es un camino. Claro. Porque también está muy demostrado. No es la masa la que tiene la capacidad de aprender por su cuenta. Son seres particulares los que tienen esta habilidad. Requiere demasiada disciplina, demasiado trabajo personal y una motivación muy poco encontrada en la gente. O sea, claro, son personas que de alguna forma les decimos los estelares porque ellos encontraron sus propias metodologías y lograron el éxito. Pero no es la única forma. Exacto. O sea, y de todas formas hoy día ya existe la fórmula, o sea, hay fórmulas, hay varias fórmulas. Sí. Pero somos todos diferentes y hay fórmulas para cada uno de nosotros. Pero de hecho hoy día lo que les queremos contar es una de estas fórmulas y interiorizarnos un poquito más con eso, para que también estén en conocimiento de que no es imposible. Claro, y en ese sentido la fórmula que nosotros les queremos comunicar tiene que ver con no elige la universidad o elige el camino de la autoeducación, sino que cómo podemos hacer que cualquier camino que tú elijas te dé resultados. Exacto. Y en ese sentido tiene que ver con algo, porque tiene que ver con algo muy simple. Está, por ejemplo, la clásica persona que necesita de alguien para motivarse a hacer algo. Quiero ir al gimnasio, pero necesito un partner para ir al gimnasio, si no, no voy a ir. Versus la persona que dice, ok, voy a ir al gimnasio y empieza el gimnasio y nunca falta. Esa persona que necesita el partner probablemente es un muy buen candidato para la educación universitaria. El que no necesita la motivación de nadie probablemente es un muy buen candidato para aprender por su cuenta. Pero no quita que si esa persona entra a una universidad, tal vez es un muy buen candidato para ser un excelente alumno universitario. El asunto tiene que ver con que, como dije, la brújula está invertida. En el fondo nos explicaron mal, nos han preparado mal desde que somos muy pequeños. Nos han vendido ideas como que tenemos que lucrar, tenemos que tener el título, tenemos que tener el éxito desde que estábamos en el colegio. Y esos son valores de las generaciones antiguas, orientados únicamente al lucro financiero. Entonces, en el fondo, la gente falla. De hecho, véanlo de la siguiente manera. Si tenemos la brújula invertida y la Tierra tiene 24.000 millas de distancia, mejor dicho, de circunferencia, si yo quiero ir al norte y estoy yendo al sur, tengo que caminar 24.000 millas antes de llegar a donde yo quiero llegar. Entonces, ¿qué ocurre? La persona promedio se demora, que hace el trabajo, que lo hace y lo hace bien, se demora en promedio 20 años en volverse millonaria. La mayoría de los negocios quebran en 5 años. Las empresas que van de buenas a geniales les toma entre 8 y 10 años y la gran mayoría de los matrimonios, algo así como el 60-70% en el mundo, fracasan. ¿Por qué? Porque tenemos la brújula invertida, nos han explicado las cosas mal. Y en ese sentido no es el trabajo duro, es reorientar la brújula, entender para dónde hay que caminar. Como dice Tony Robbins maravillosamente, comprimir el tiempo. Si otro lo hizo en 20 años, tú hazlo en 5. ¿Y cómo se hace eso? Súper simple. En ese sentido, hay un sistema que se llama Exaco, que es un análisis de la personalidad que se sustenta sobre 6 puntos. Pero son esos 6 puntos
que en el fondo te dan como 26 facetas de tu personalidad. Las que más están orientadas al éxito profesional son 4. Y esas 4 se componen dentro de un punto principal, de uno de los puntos, de los 6 puntos principales, que es en inglés es consciousness, es como conciencia. Y ese punto se divide en 4 partes: trabajo duro, perfeccionalismo, organización y prudencia. Y cada uno aporta un 25% a tu capacidad de conseguir el éxito. Por ende, todos estos nuevos coaches que se están formando ahora como de alguna manera de la idea del coach gringo sobre cómo llevar a cabo procesos eficientes de negocio, cómo lograr el éxito, de trabaja duro, dale al grind todo el día, toda la noche, no duermas, no trabaja, es una parte, no es todo. Porque puedes trabajar duro el resto de tu vida. Y si la gente que trabajara duro fuera la millonaria, en ese sentido, los garzones, la gente que maneja los buses, la gente que barre las calles, probablemente serían las personas más ricas del planeta, porque son los que trabajan probablemente más duro que todo el resto. Esa es la mitad de la fórmula. O sea, un 25% de la fórmula. Porque tú podés trabajar muy duro, pero tenés que trabajar duro y de forma inteligente. Exacto. Entonces, ¿en qué consisten estos puntos? Primero que todo, la diligencia es el trabajo duro, que es el 25%. Ya. Luego tenemos el perfeccionismo, que en el fondo es revisar tu trabajo. O sea, han subido un avión, se han dado cuenta que los pilotos dicen estamos chequeando, ahora estamos rechequeando, porque en el fondo los tipos se cercioran de que hayan hecho bien su trabajo. Eso entra en la línea del Six Sigma, que en el fondo es un sistema que te lleva a que tu ejecución tenga 3 defectos por millón de tareas, o millón de ejecuciones. Luego viene la organización. Ser capaz de ejecutar funcionalmente lo que estáis haciendo. Es decir, si tengo que hacer algo de 2 a 3, hacerlo de 2 a 3. Si tengo una tarea de 5 a 6, poder cumplirlo. A modo de poder tener una proyección de trabajo inteligente, poder entender mi trabajo, proyectar y asegurarme de llegar a la meta. Sí. Una de las claves para lograr eso, que de hecho la comentan muchos de los que son definidos como exitosos, es lograr planificar tu día. Claro. Que dicen que en la mañana tenés que siempre darte un espacio de tiempo para lograr planificar al menos 3 de las actividades más importantes de tu día y tratar de concretarlas en los tiempos que te definiste. Y en ese sentido, al hacer eso, dopamina. Exacto. Dopamina te hace sentir bien, te hace sentir confiado, te hace orientarte a tu tarea, cumples metas. Ya lo hablamos en el otro capítulo. Exacto. Vean el capítulo número 2. No, 3. Capítulo número 3. No, el 2 es el de Johnny Bravo. Por eso, capítulo número 3. No es el 2. Ya, bueno. ¿Es el 2? Ya, vean. Sí. Bueno, hagan algo. Vean el capítulo 2 y después vean el capítulo 3. Véanlos todos, son todos buenos. Entonces, y luego viene algo que me encanta, que es la prudencia. Me gusta esa palabra. Sí, y la prudencia es la capacidad de tomar la decisión correcta. Sí. Y en ese sentido nosotros tenemos que pensar, ¿cómo hago para tomar la decisión correcta? Aprende. ¿Pero cómo? ¿De quién? Mentores. Ya, pero no tengo a nadie que me enseñe. Lee. Lee, weón, lee. En la lectura está la experiencia de lo que hablamos, que es del comprimir el tiempo. ¿Querés tener mentores? Esa gente escribió libros, te está contando 10 años, 20 años, 30 años de su experiencia, te lo está poniendo en un libro y te está diciendo, bueno, me mandé este cagazo, y entendí al final que el camino correcto era este. Te está ahorrando 30 años de vida. No tenés que tener experiencia, no tenés que pasar 30 años fracasando. Léete el libro del one que ya lo hizo por ti. Luego léete el del otro que lo hizo, el otro que lo hizo, y llega a un punto de darte cuenta, ok, este es el camino que me va a funcionar. Y probablemente, como les dijimos en el capítulo anterior, vaya a fracasar, pero en ese fracaso vaya a lograr generar ese entendimiento que te falta para cerrar el círculo para ti. Exacto. Y orientar la brújula a tu verdadero norte. Cada libro que tú te lees es capitalizar la experiencia de otro ser humano. Y hay un libro maravilloso que se llama The Selfish Gene por Richard Dawkins, y Richard Dawkins dice en ese libro: las especies que triunfan en este mundo son las que son capaces de capitalizar la experiencia de otras. Y en ese sentido, yo no necesito poner la mano al fuego, yo no necesito hacerlo para saber que me voy a quemar la mano, no necesito que un auto me atropelle para darme cuenta de que voy a morir probablemente si eso ocurre. Exacto. Entonces yo soy capaz de capitalizar eso. Dime, ¿tú aprendiste a hablar porque te sentaste cuando eras un niño a estudiar lenguaje? No. ¿Tú aprendiste buenos modales porque en el fondo tú tuviste curiosidad cuando dije tengo que entender cómo comportarme en el mundo? No. ¿Aprendiste a manejar solo? No. Alguien te enseñó. De la misma manera, tú podías acelerar tu proceso de entendimiento de la vida, súper simple, capitalizando el conocimiento de otros. Y eso se llama lectura. Es así de simple. O ir directo con la persona.
Y eso te permite generar algo. No solamente utilizar Six Sigma a tu favor, sino que ser capaz de tomar decisiones que tú de antemano sabes te van a dar los resultados que tú quieres. Porque hay experiencia de muchas personas que lo avalan. Y en ese sentido, lo que tú haces es poner esa experiencia a prueba y generar algo que en el libro de Eric Rice, Lean Startup, se define de una manera maravillosa. Experiencia certificada. Es decir, tengo mi idea del proceso de ejecución y la someto a todos los pasos y pruebas necesarios para poder verificar que en el fondo eso funciona. Y no es por un asunto de intuición o por un asunto de gusto personal, es porque la weá funciona. De la misma forma que hemos empezado a decir capítulo tras capítulo y vamos a terminar por comprobarlo durante este mes de marzo, hacer una empresa que esté sustentada sobre valores concretos, que tenga un propósito, que actúe para ser de servicio al resto y que lo haga con una motivación de servicio y de conseguir la meta de la empresa y no dinero, funciona. Sí. Y eso está probado, eso es experiencia validada, está demostrado por libros, estudios, una y otra vez, empresa exitosa tras empresa exitosa, y nosotros vamos a ponerlo a prueba en los capítulos que siguen. Y eso, señores, es así de simple. Experiencia validada, prudencia, Ahí trabajo está. duro, diligencia. Y mil disculpas por interrumpirte. No, adelante, está bien. Porque ahí también está un poco la clave de por qué de alguna forma han proliferado tanto los mentores, estos videos de motivación que te enseñan de alguna forma cómo tenéis que llevar a cabo la interiorización de esta experiencia que te entregan estas personas que ya recorrieron el camino, que ya te hicieron el trabajo duro. Claro, y en ese sentido también tenéis la proliferación del área de la superación personal y del coaching motivacional, por otro lado, porque, como mencionamos creo en el capítulo anterior, el mundo de ahora, con los valores torcidos que tiene, que están cambiando los valores de nuestra generación, tiene la brújula al revés, y en ese sentido se nos ha olvidado ser personas. Nos están enseñando cómo ganar plata, nos están enseñando cómo aprender más, nos están enseñando cómo saber más, nos están enseñando cómo tener mejores trabajos, pero nadie te está enseñando a ser persona, weón. Y en el fondo, en este momento hay un deseo súper rampante de la gente por poder saber cómo carajo puedo ser un mejor ser humano. Y no solo para servir al resto, para poder tener una vida feliz. Porque como hablábamos en el ejemplo del metro, en este momento prolifera la gente miserable. Y no importa cuánto dinero haya en sus billeteras, son miserables. Y eso no lo vaya a solucionar con dinero, lo vaya a saber teniendo un entendimiento claro de cómo vivir, siguiendo la regla simple de no se trata de cuánto dinero tienes, se trata de cómo lo consigues. Claro. Sí, la idea en definitiva que les queremos entregar hoy es como de qué forma ustedes pueden aprovechar la información que está disponible para poder capitalizarla y realmente conseguir ese éxito que todos buscamos, porque al final yo creo que es algo a lo cual todos aspiramos. Claro. Y en ese A sentido, lo mejor todos en distinta medida y en distintas áreas, pero al final la clave es una sola, o sea, y está disponible. claro, y en ese sentido, la clave es súper simple. Paga el precio. Paga el precio. ¿Queréis conseguir algo? Estudia, lee, trabaja, haz todo lo que tengas que hacer para conseguirlo. Sí, y si en un momento tu respuesta, es que he hecho todo y no lo he conseguido, es porque no lo has hecho todo. Porque te garantizo que algo te falta. Claro, antes, mucho antes de que lo hayas hecho todo, vas a ser exitoso. Es así de simple. De la misma manera que, estás en la universidad, quieres tener una buena nota en la prueba, estudia. Estás en el gimnasio, quieres tener esos músculos más grandes, ejercita. Exacto. ¿Quieres tener una salud mental mejor, funcionar de mejor manera? Duerme las horas que te corresponden. Come sano. Ingiere las vitaminas, proteínas, minerales que el cuerpo necesita y vas a empezar a funcionar mejor. ¿Queréis tener más éxito en lo que estáis haciendo? Deja de ponerte metas de 10 millones de kilómetros de largo y ponte una meta que podáis completar hoy. Deja que tu cuerpo produzca un poquito de dopamina y siéntete bien contigo mismo porque estáis avanzando un poco más cada día. En otras palabras, paga el precio porque no hay excusa para la mediocridad. Y ese es nuestro mensaje de hoy día. Tienen que aprender a pagar el precio para poder lograr sus objetivos, ¿no? Exacto. Y para eso, recuerden,
olvídense del premio financiero, olvídense de las vacaciones, olvídense de la foto pretenciosa en Instagram. Eso es una consecuencia de hacer las cosas bien. Enamórense del proceso. ¿Quieren bajar de peso? Enamórense del deporte. ¿Quieren ser exitosos? Enamórense de la Y lectura. ahí está la otra clave. El enamorarse también es un proceso. Exacto. Y para poder enamorarte de estas cosas que nosotros llamamos pagar el precio, tienes que generar ese hábito. Y para generar ese hábito tienes que aprender a nutrir tu cerebro con muy amigables dosis de dopamina. Exacto. Bueno, este ha sido el capítulo de hoy. Les dejamos como lectura recomendada el libro maravilloso de Richard Dawkins, The Selfish Gene. Esto ha sido otro episodio de Success Theory con ustedes, Lucas Fasalo. Y Eduardo Fernández, para servirlos. Hasta el siguiente capítulo. Cortés.